Dios acepta a todos los que creen y confían en ¿quién? En Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara ¿cómo? Inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, ¿qué pasa? Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en ¿quién? Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés para los judíos. Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad Él es Dios de ¿quién? De todos. Hay un solo Dios, versículo 30, y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, versículo 31, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Que Dios bendiga su palabra y su espíritu nos dé entendimiento. Amén. Esta carta a los romanos nos habla de la justicia de Dios. Cuando uno piensa en la justicia de un país, uno piensa en sus leyes. Las leyes de un país nos hablan del carácter y de la conducta de aquellos que hacen las leyes y de aquellos que obedecen las leyes. Hay un dicho en Colombia: la ley se acata, pero no se cumple. Y ese dicho viene desde la colonia, desde los tiempos de los españoles. En la investigación que me encontré sobre las leyes en Colombia, se dice que entre 1992 y el año 2017 se produjeron en Colombia 1830 leyes. En alrededor de 25 años, 1830 leyes. Y las leyes que se produjeron entre la constitución anterior a la del 91, ¿cuál? 1886 al año 1991, cuando se instauró la nueva constitución, cerca de un siglo, apenas se produjeron 1300 leyes. ¿Qué nos da a entender esto? Que desde el 91 para acá, Colombia es un país leguleyo. Entonces, hablando de leyes, las leyes nos dan a entender el carácter de aquellos que la hacen y de aquellos para quienes están en la responsabilidad de cumplirlas. Somos un país de abogados, somos un país de leyes, y eso también nos habla del nivel de nuestra sociedad. Realmente somos una sociedad corrupta, somos una sociedad deshonesta en general. Al avispado en Colombia, ¿quién es el avispado en Colombia? El que sabe cómo hacerle trampa ¿a qué? A las normas, a las leyes. ¿Y el avispado cómo es visto en Colombia? Ese sí que sabe. Y el que es correcto, el que es apegado al cumplimiento de la ley, ¿cómo se le ve? Uy, este sí que es como mamerto. ¿Sí? Es decir, tiene una connotación negativa. Y cuando eso se aprende
desde el preescolar, cuando ya estamos grandes, como ahora, lo seguimos haciendo. Están sucediendo cosas que no son correctas, nos están afectando, nos están invitando a cosas que no son correctas, pero uno, si no participa, entonces dice, aquí no pasó nada, yo no vi nada, yo no escuché nada. Porque si usted informa a su superior, ¿cómo se le llama a usted? Y eso es negativo en Colombia. En Colombia somos tan corruptos en nuestra cultura general que hasta la paz tiene que ser elevada a un nivel de normatividad. Un bien que es un don de Dios, un bien en el cual todas las naciones deben de gozarlo porque para eso está el Estado. Pero en Colombia ni el Estado ha podido garantizar la paz que todos anhelamos y que todos queremos. Y por eso hasta se eleva a un nivel de ley, a un nivel de normatividad, porque no se puede. Cosas tan grandes, pero cosas también tan pequeñas que en un código de policía se establece como norma sanción para los colados en Transmilenio. Cosas tan pequeñas y cosas tan grandes demuestran que en un país lleno de leyes y con tantas leyes es proporcional a su nivel de corrupción y de falta de integridad. Muchos de nosotros y de la gente del común se queja de la corrupción. Esos políticos, esos congresistas. Pero la corrupción empieza cuando yo me colo en Transmilenio. La corrupción empieza cuando yo me copio en el examen. La corrupción empieza cuando llaman a la casa, al teléfono, y llama a la gente del banco y mi mamá me manda a decir que ella no está. Las leyes revelan el nivel de corrupción que tiene una sociedad. Asimismo, en la carta de Romanos podemos leer cómo se nos dice que la ley que Dios dejó, en realidad lo que hizo fue revelar la condición pecaminosa del ser humano. Y en esta mañana quiero hacer una corta reflexión basado en este texto. Este texto nos habla de la condición del ser humano. Romanos 3:23, ¿qué dice? Dígalo conmigo, sea obediente, dígalo conmigo. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Están destituidos de la gloria. Este versículo, ¿qué nos dice? Nos dice la condición humana. Hubo una filósofa llamada Hannah Arendt. Fue muy premiada, sobreviviente de la catástrofe nazi, judía, pero no creyente, atea. Ganó muchos premios y ella escribió un libro que nos hablaba sobre la condición humana, y específicamente ese libro que llamó La banalidad del mal. La conclusión de esta gran filósofa reconocida en el siglo XX y en el siglo XXI como una de las mujeres más brillantes en la filosofía política es que el ser humano no tiene una naturaleza pecaminosa, sino que el ser humano simplemente puede ser pecador o puede ser inocente según asuma la responsabilidad de sus actos. En otras palabras, no hay una conciencia moral. Esa es la conclusión de ella. Así que ya no tienen que leer el libro de 500 páginas. Ahí está resumido. No hay una conciencia moral. Y por esa gran reflexión y ese gran hallazgo basado en filósofos del siglo XIX y del siglo XX, ganó un gran premio de reconocimiento por aportar al entendimiento de la vida política. ¿Qué me da a entender eso? Que para la sociedad actual y para el mundo de las ciencias y para los académicos y para los intelectuales
y para aquellos que hacen ciencia social, el ser humano no es malo, sino que es bueno. Y si es bueno, tiene la capacidad de autoperfeccionarse a través de la educación, a través del trabajo digno, a través de la garantía de derechos para que pueda ejercer su libertad política y civil. Esa es la idea que se tiene hoy sobre la naturaleza del ser humano, que el ser humano es bueno y se puede autoperfeccionar. Entonces, aquí viene mi contraargumento frente a este posicionamiento que hay. Si así fuera, con el avance de la ciencia de hoy, con el avance de la tecnología de hoy no habrían guerras en el mundo. Hoy no habría hambre en el mundo. Hoy no habría desigualdad social en el mundo. Hoy no habría violencia intrafamiliar. Hoy no habrían violadores de niños. Como alguien educado, como alguien de un estrato socioeconómico más allá del cielo, como alguien con una educación, como alguien con un contexto de familia pudiente, pudo secuestrar, pudo violar y pudo asesinar una niña. Y también podemos ver cómo alguien que no es de un estrato socioeconómico 20, sino que es de estrato 1 o de estrato 2, sin estudios de maestría, sino tan solo con una primaria, no viviendo en la capital, sino en un municipio por allá de la costa caribe, también secuestró, también violó y también asesinó a una niña. El ser humano no es bueno por naturaleza. Bajémonos de esa falacia. El ser humano es pecador por naturaleza. Somos pecadores por naturaleza. El problema es que no todos lo reconocen. Pero la realidad que nos dice esta escritura, Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos. Entonces, lo primero, debemos reconocer que en realidad no somos buenos por naturaleza. Somos pecadores. En segundo lugar, este versículo nos dice que si somos pecadores, hay una consecuencia. Y esa consecuencia se llama destitución. En el mundo laboral, cuando alguien comete una falta grave, ¿qué le ocurre? Lo destituyen. En palabras castiza, comillas, lo echan. En este texto se nos dice, como todos somos pecadores, todos estamos destituidos. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿no se mira en un espejo? ¿Cierto? Y de pronto usted se levanta, va al baño, ¿cierto? Y se mira en el espejo. Como que tengo que afeitarme, ¿no? Cuando uno se mira en un espejo de esta manera, uno espera, como el cuento de hadas, que el espejo, tú eres hermoso. Gracias. El espejo es sincero, ¿no? No puede. ¿Sí? El espejo refleja mi imagen. Resulta que la escritura dice en Génesis 1 y 2 que Dios creó los cielos y la tierra y creó hasta las bestias del campo, del mar, de los cielos, y los creó ¿con qué? Con la palabra. Pero cuando pensó en el ser humano, Él no lo hizo con la palabra. La figura que usa Génesis es la de un alfarero que trabaja con el barro, con la arcilla, que trabaja con el polvo de la tierra, y ese alfarero comienza a dar la forma. Cuando Dios crea al ser humano, lo hace ¿con qué? Con sus manos. Lo que nos da a entender teológicamente que la naturaleza original del ser humano era distinta a la de los animales. Entonces,
Dice que Él con sus manos le dio forma y luego sopló, ruach, espíritu, hálito, impartió influjo de su propia vida, se la transmitió al ser humano. Y esto significa que el ser humano desde entonces tiene la imagen y la semejanza de ¿quién? En otras palabras, el ser humano tiene el reflejo, como mirándose a un espejo, de Dios. Dicho de otra manera, el ser humano fue creado con la gloria de Dios. ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Que estamos destituidos de... Y en Génesis 1:2 nos dice que fuimos creados para portar, para reflejar como en un espejo la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que esa gloria de Dios en el ser humano ya no se reflejara? ¿Qué pasa cuando yo tomo este espejo y hago esto? ¿Logro ver? ¿Logra reflejar mi imagen? Así es el pecado. Impide que reflejemos la gloria de Dios. Así que alguien tiene que limpiarlo. Alguien tiene que ponerse en la brecha y decir: vamos a limpiarlo, para que pueda entonces vivir según el propósito original, es decir, para que no viva más destituido, sino que ahora sea restituido a la gloria de Dios. Y ese alguien que limpió se llama Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en este primer punto, la condición humana nos muestra que aunque fuimos creados, mira, ¿tú crees que Dios te trajo a este mundo para vivir de una manera destituida de su gloria? De ninguna manera. ¿Cómo viven los animales? Según sus propios instintos, según su propia naturaleza. ¿Qué significa que un ser humano destituido de la gloria de Dios viva como un pecador destituido de la gloria de Dios? Viva según sus deseos, sus instintos también. En otras palabras, lo que quiere Satanás es robar la gloria de Dios en la vida del ser humano, para que el ser humano no viva como un humano, sino que viva como en una animalidad. Y ese es el problema de la condición humana. En segundo lugar, avanzo. Quiero hablar ahora de la justicia de Dios que está aquí también en este texto. El versículo 21 comienza diciendo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés manifestaba la justicia de Dios. ¿Para quién? Para los judíos. El capítulo 1 de esta carta habla de la culpabilidad humana y se nos dice que unos conociendo la ley de Dios no obedecieron, por lo tanto les espera castigo eterno. Y otros que no eran judíos, conociendo también la ley de Dios, ¿dónde? A través de la conciencia, tampoco hicieron, y por lo tanto les espera el castigo. La ley de Dios, la justicia de Dios, se manifiesta a través de la ley, sea de la ley de Moisés para los judíos o de la ley de la conciencia para los no judíos. Es decir, la conciencia nos juzga. Contrario a lo que Hannah Arendt defendió en su tesis doctoral, la Biblia dice que hay una conciencia moral. Esa conciencia que nos dice, independientemente si es cristiano o no,
lo que estás haciendo no es correcto. Eso es la justicia de Dios, que se manifiesta a través de la ley. Y cuando se habla de la ley, estamos hablando de castigo, de penas, de sanciones. Pero hay otra forma en la que se manifiesta la justicia de Dios. En el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de esa otra dimensión de la justicia de Dios que se manifiesta por la ley, ahora hay otra forma de justicia. Y vamos a mirar esa forma de justicia. Versículo 22. Ahora es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, judíos y no judíos, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí viene algo maravilloso, versículo 25. ¿A quién puso como qué? Propiciación. ¿Quiénes han estado en madurez 1? ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento se habla del tabernáculo? ¿Se acuerdan ustedes que en el tabernáculo se habla del lugar santísimo? ¿Se acuerdan ustedes que en el lugar santísimo se habla del arca del pacto? ¿Se acuerdan ustedes que en el arca del pacto hay una tapa con 2 querubines que se llama ¿cómo? Propiciatorio. ¿Y se acuerdan ustedes que cuando entraba el sumo sacerdote con la sangre del cordero inmolado, qué hacía sobre ese propiciatorio? Allí untaba la sangre. Y este era el acto espiritual por medio del cual Dios entonces perdonaba los pecados del pueblo. Y aquí venía salvación. ¿Qué nos está diciendo ahora con esta carta? Que Jesús fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Pero la gran pregunta es, ¿quién lo colocó allí? El Padre. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan las últimas palabras de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. ¿Y sabe qué? La sangre que fue derramada de ese cordero inmolado lo puso en el propiciatorio. Y dijo, yo los perdono en Él. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Él nos dijo, yo te perdono en Jesucristo. Aleluya. Es decir que la justicia de Dios no solamente es pena y castigo. La justicia de Dios también es amor y misericordia y perdón de pecados en Cristo Jesús. En el capítulo 2 se nos dice que Dios ha tenido paciencia con nuestros pecados y da una explicación y nos dice, ha tenido paciencia para que todos podamos arrepentirnos de nuestra maldad. En otras palabras, la paciencia de Dios es también justicia. El amor de Dios es otra forma de justicia. Y el perdón de Dios en Cristo Jesús es esa otra forma de justicia diferente y complementaria con la justicia de las penas y los castigos. El amor de Dios es otra forma de justicia. Por eso no hay que hacer la separación, que Dios ama y también juzga. No, Él nos juzga también con el amor manifestado hacia nosotros a través de Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice la Escritura, entonces, ¿qué haremos con la ley si somos salvos por la fe en Jesucristo? Y termina diciendo la Escritura, versículo 31,
Luego entonces, si somos salvos, invalidamos la ley. No, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo salvos por la fe en Jesucristo, ahora estamos llamados a vivir como alguien que ha sido restituido con la gloria de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios en Cristo Jesús, nosotros somos declarados hijos e hijas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahora en adelante la gloria de Dios ha sido restituida para ti, para ti, para ti y cada uno de los que estamos aquí. La gloria de Dios. Entonces, ¿cómo llevas tu manera de vivir? ¿Vives como un hijo de Dios? Frente a la ley de Moisés o la ley de la conciencia, todos somos pecadores. Pero frente a Jesús, todos podemos ser salvos de la condenación eterna. Tú eres un hijo y una hija de Dios, ¿lo crees? La gloria de Dios está en ti, ¿lo crees? Entonces proyecta esa gloria donde quiera que estés. Este es el regalo que Dios te ha dado. Y este es el propósito de Dios que ha sido devuelto para tu vida. Que vivas como un hijo y una hija de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Vamos a orar entonces, puestos en pie.